Hola a todos. Este es un vídeo un poco distinto porque en él vamos a hacer como una especie de reto de derivadas. Vamos a hacer más de 40 derivadas para que tengáis ejemplos de todo tipo y os pueda ser útil. Para que esto te sea realmente útil, lo que debes hacer es parar el vídeo, hacerlas por tu cuenta, darle a play y ver cómo lo he hecho yo. Seguro que en algunas encuentras errores, pero a lo mejor hasta los errores son míos. Voy a poner todas las funciones como f de x, aunque sería un cierto abuso de notación por llamar a f de x a distintas cosas. En cualquier caso, para entendernos y para no tener que usar un mogollón de letras, voy a utilizar siempre f de x y f'. Vamos a ello. Aquí vamos a derivar cada uno de los monomios y la derivada de 6 es 0, la derivada de x es 1 y la derivada de menos 5x será menos 10x. En el b voy a hacer lo mismo. En todas hacemos lo mismo. Es normal que no lo hagas tan rápido como yo, tómate tu tiempo. Pasamos ahora a complicarlas un poco más. Nos aparecen productos. Aplicaremos la regla del producto para derivar los dos factores. Aquí habría que desarrollar un poco los paréntesis. Y lo pongo en orden. Ese paréntesis sobraba. Y ese también. Ahora se complica un poco más con la raíz de x, aunque eso me lo sé, su derivada es esta que pongo. Y bueno, podríamos operar un poco, pero lo voy a dejar ahí. Seguimos un poco, ahora aparece la regla de la cadena. La función de fuera es elevar a 12.
y la función de dentro la derivo y multiplico aquí. Función de fuera elevar a 7, que es la primera que derivo, y la aplico a lo que tengo dentro, multiplicado por su derivada. En el C mi consejo es que primero modifiquemos la función para escribirla de este modo. 4x a la 5 menos 8x al cubo elevado a 5 partido 2. Y ahora podemos derivar más cómodamente. Voy a poner 5 partido de 2 menos 1 directamente. Tendríais 5 partido de 2 menos 1 arriba y serían 3 medios. Multiplicado, no nos olvidemos, por la derivada de lo de dentro. En el D hacemos el mismo truco primero. Y derivamos después. Cuatro tercios menos 1 es 1/3. Podemos poner en algunos casos, como aquí y aquí, las raíces, pero lo voy a dejar. Aquí voy a hacer todas menos la b, porque aquí ya tenemos cocientes y cambiamos un poco. La b hemos hecho una muy similar al principio. Recordad que el cociente derivamos la primera, sale 1 multiplicado por el denominador menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. No hace falta poner estos unos, pero para que os acordaréis la primera vez los he puesto. Operamos por si podemos simplificar algunas cosas y sí, aquí tendríamos un 4 partido x más 3 al cuadrado. Aquí podemos simplificar un poco dividiendo todo entre x al cuadrado para tener 2x menos 5 y aquí 6x cuadrado menos 2x. Con eso la derivada saldrá mucho más sencilla, así que si se puede simplificar, pues lo haremos. Como funciones serían iguales excepto en los puntos donde se pudiera anular el denominador, que a la hora de cancelar a lo mejor perdemos ese punto en el que se anula el denominador. La derivada de arriba es 2, 6x cuadrado menos 2x, menos 2x menos 5, y la derivada de lo de abajo, 12x menos 2, dividido entre 6x cuadrado menos 2x, todo ello al cuadrado. Para simplificar esto, lo primero que haría sería sacar factores comunes. Entonces tendremos un 2 por 2x y aquí sale, queda como 3x menos 1 menos, y también tengo aquí un 2 de factor común, no en el primer paréntesis sino en el segundo, 6x menos 1. Sacar factor común y simplificar suele ser útil, sobre todo si un ejercicio nos pide una segunda derivada, porque cuanto más sencilla sea la primera, mejor para hacer la segunda. En este denominador tengo un factor que es 2x, como está elevado al cuadrado saldrá como 4x cuadrado y dentro dejaríamos el 3x menos 1 elevado al cuadrado. No vamos a poder simplificar mucho. Tendríamos que simplificar un 2 de los dos sumandos con un 2 del denominador. Después haríamos las cuentas, pero esas cuentas ya las dejo para vosotros.
la derivada de raíz de x al cubo sería 1 partido 2 raíz de x al cubo porque estoy derivando la raíz y ahora multiplico por la derivada de lo de dentro que es 3x al cuadrado. Eso vendrá multiplicado por el denominador y ahora vamos a restar raíz de x al cubo multiplicado por la derivada del denominador que como es 1 ya no pongo nada. Abajo sencillamente x más 2 al cuadrado. Podemos multiplicar arriba y abajo por raíz de x para obtener 3x cuadrado x más 2 partido 2 menos x al cubo. Estoy multiplicando por raíz de x al cubo. Y abajo raíz de x al cubo, x más 2 al cuadrado. Se puede seguir operando aquí. Y bueno, la verdad es que tampoco hemos ganado mucho. Bueno, en la primera la hago, pero yo creo que no hay mucho problema ni mucho interés tampoco en ella. Sería 7 quintos de x elevado a 7 quintos menos 1, que serían 2 quintos. Otra vez he hecho el truco de pensar raíz quinta como el exponente 1 partido 5. Esto lo podemos poner como raíz quinta de x al cuadrado. Aquí tenemos de nuevo un cociente y aconsejaría que antes de hacer la derivada escribiéramos la función un poquito cambiada para quitarnos las raíces. Entonces tendríamos que al multiplicar en el numerador tenemos que sumar 2 tercios más 1 medio, que serán 4, 3, 7 sextos. Entonces al elevar x elevado a 7 sextos sería lo mismo que raíz sexta de x elevado a 7, o sacando factores, una cosa así. Para hacer la derivada yo creo que nos interesa más hacer el x elevado a 7 sextos, sin sacar factores. Entonces, de ahí tendríamos que f' de x es 7 sextos x. 7 sextos menos 1 sería un sexto, multiplicado por el denominador sin derivar, más x a 7 sextos multiplicado por 3x cuadrado, que es la derivada del denominador. Vamos a poner el denominador al cuadrado para completar la fórmula y podríamos operar un poquito arriba, pero lo voy a dejar ahí. Posiblemente si operamos arriba y ponemos la diferencia de dos fracciones, nos quede un poco mejor, pero vamos a intentar hacerlo así. La derivada de arriba sería 4x al cubo multiplicado por raíz de x más x a la cuarta menos 2, 1 partido 2 raíz de x. Eso lo multiplicamos por lo de abajo, raíz cuarta de x a la quinta, y ahora le restamos el numerador, sin derivar, por la derivada del denominador. La derivada del denominador, a ser así, lo que vamos a tener es 5 cuartos por x elevado a 1 cuarto. Abajo vamos a poner raíz cuarta de x a la quinta elevado al cuadrado, que sería lo mismo que la raíz cuadrada de x elevado a la quinta. En cualquier caso, aquí estaría bien quizás sacar factores y simplificar lo que se pueda. Por último, tendríamos 11 partido de 6, x elevado a 11 partido de 6 menos 1, que son 5 partido de 6, multiplicado por x más 2, y restamos
raíz sexta de x elevado a 11 por la derivada del denominador, que es 1, x más 2 al cuadrado. Vamos ahora con funciones exponenciales, con exponente e. Recordad que la derivada de elevado a x es la misma y como son compuestas tenemos que multiplicar por la derivada del exponente. Aquí está bien pensar que el 7 está multiplicando a todo el exponente y ponerlo como 21x al cubo menos 35x al cuadrado. La derivada de esta función sería ella misma multiplicada por la derivada del exponente de nuevo. Y el mismo truco puedo hacer con el c. Ahora tenemos que tener un poco de cuidado porque aquí el 5 estaría elevando al exponente. Antes era una potencia de una potencia y podríamos hacer el truco que hemos visto, pero ahora tendríamos que tener un poco de cuidado, pero en cualquier caso tenemos e elevado a lo que teníamos, porque la derivada de la exponencial con base e es ella misma, y ahora multiplicamos por la derivada de la función del exponente, que lo que está más externo de todo, lo que tenéis fuera, es una función potencial, sería 5, 4x a la 5 menos 8x al cubo, 4, multiplicado por la derivada de lo que tenemos dentro, que sería 20x a la cuarta menos 24x al cuadrado. En el D sería muy interesante escribir la función antes de nada de este modo. Y ahora ya derivamos ahí. Muy similar al caso anterior una vez que hemos hecho este pequeño cambio. Cuatro tercios menos 1 sería un tercio. Y por último la derivada de lo de dentro con la regla de la cadena. Vamos ahora con funciones logarítmicas. Si recordáis, la derivada del logaritmo de x en base a era 1 partido x por logaritmo neperiano de. Entonces aquí lo que tendré, como el logaritmo es en base 10, 1 por x sería lo que tengo dentro del logaritmo, x a la 5 menos 7x al cubo, 12 por logaritmo neperiano de 10. Pero como dentro tengo una función, tengo que hacer la derivada de esa función. Y como tengo otra función dentro más, pues multiplico por la derivada de la función de dentro. Hubiera sido más interesante haber utilizado las propiedades del logaritmo, que vamos a hacer aquí, y poner 7 logaritmo en base 2 de 3x al cubo menos 5x cuadrado. Para hacer la derivada de esta función, será 7 por la derivada del logaritmo en base 2. Y no nos olvidemos de la derivada de lo de dentro. ¿Por qué nos tiene que salir lo mismo de esta forma que de esta otra? Bueno, la razón es sencilla. Arriba teníamos dos cosas que se nos van a cancelar. Me imagino que todo el mundo habrá visto que una de ellas es más fácil de hacer que la otra. Así que pues tenedlo en cuenta. Por ejemplo, en el C
Sí, yo os agradeceré que no habléis muy alto, ni muy cerca de aquí. ¿Podéis callar ya? Pi. En el C lo que vamos a hacer es lo mismo. Primero modificamos un poco y como la raíz es lo mismo que elevar a un medio, lo que voy a hacer es un medio por el logaritmo neperiano de lo que teníamos dentro. En estos podemos valorar también si es útil o no hacer más propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, cambiar el cociente por una diferencia de logaritmos. Y yo creo que puede ser útil. De hecho, aquí voy a cambiar un medio y voy a poner 5 logaritmo neperiano de 4x a la quinta menos 8x al cubo menos un medio logaritmo neperiano de 3x menos 2, porque el 5 que había en el exponente aquí ya ha bajado multiplicando. Yo creo que de esta forma pues al final nos salen las cuentas mucho más cómodas. Tened cuidado que si se puede simplificar una función y hacerlo más cómodo va a ser en general mucho mejor y muy recomendable. 4x a la quinta menos 8x al cubo multiplicado por la derivada de esa expresión. Y ahora hacemos la derivada de la otra función. El d es muy similar y con el truco que acabamos de ver, yo creo que os va a salir, así que no lo voy a hacer. Vamos con derivadas de funciones trigonométricas. La derivada del seno es el coseno y como es compuesta, pues multiplicamos por la derivada de lo de dentro. Aquí tenemos lo más externo, potencia 7, después seno y después la expresión. Así que empezamos por la función potencial. Podemos poner el exponente aquí, que se suele poner más que como lo ponen allí. Y ahora multiplicamos por la derivada del seno, que sería el coseno aplicado al argumento que tenemos. Y ahora la derivada del argumento. En el C, si hubiera habido exponente 5 o exponente 3 en los dos, a lo mejor habría sido mejor poner seno por coseno elevado a ese 5 o a ese 3 común. Pero aquí vamos a hacer el producto, derivada del seno a la quinta. Primero derivamos el 5, el exponente, seno cuarta de x por coseno de x y lo multiplicamos por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Primero derivo la potencia y después el coseno. Podríamos sacar factor común porque tengo que aquí hay un seno a la cuarta de x por coseno cuadrado de x factor común. Tendría 5 coseno cuadrado de x menos, y serían seno cuadrado de x por 3. Y como aquí los números no son iguales, no podemos hacer nada, pero quizá en algún caso se pudiera haber hecho algo. De nuevo en el D el consejo sería modificar un poco la función antes de derivar y tenemos seno de 2x cuadrado más 4x a la séptima elevado a 4 partido de 3. Estoy entendiendo, igual que en el B, que el 4 partido de 3 está afectando a todo el seno. Es posible que no fuera así, pero la notación puede estar un poco confusa. Si este 4 solo afectara al argumento,
la cosa sería un poquito distinta. Pero ya digo que supongo que el 4 afecta al seno de todo. Primero derivamos la potencia y recuerdo que aquí tendríamos que poner 4 tercios menos 1, un tercio. Lo voy a poner aquí para que quede más claro. Multiplicamos ahora por la derivada de seno. Y finalmente por la derivada de lo de dentro. Seguimos con algunos otros ejemplos de funciones trigonométricas. Vamos a utilizar la derivada de la tangente como 1 más tangente al cuadrado. 1 más tangente al cuadrado de lo que tenemos ahí dentro. Y vamos a multiplicar todo eso por la derivada de esto que hay dentro de la tangente. La derivada ahí sería un cociente. Derivada de lo primero sería e elevado a 3x por la derivada de e3x, que sería 3, lo pongo delante, multiplicado por 1 menos c a la 3x, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que será menos 3e3x. Todo al cuadrado. Me ha surgido un problema técnico y no se grabó el resto de explicación. Me he saltado el b porque es más sencillo y he pasado al c que tiene más complicación. Utilizo otra vez la derivada de la tangente como 1 más tangente al cuadrado y tengo que hacer la derivada de esta parte de dentro. Un poco feo, pero la derivada de la raíz primero es un medio de 2 raíz de lo que tengo dentro y después hago la derivada de la parte de dentro de la raíz, que es menos 9 coseno de x. Esa es la derivada del numerador, así que pongo el denominador sin derivar. Ahora me quedo sin espacio, pero lo voy a poner así en esta otra línea. Voy a poner el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es menos 2 seno de x. Y abajo multiplicaré por el 3 más 2 coseno de x al cuadrado. Lo mismo, tendría que ver si puedo hacer algunas cosas, pero esas cuentas las voy a dejar. Hago el d por último, derivo el numerador, como la derivada del seno de x es coseno de x, y de ahora tengo que derivar el x por coseno de x, derivada del primero, coseno de x, más x por la derivada del segundo, menos seno de x. Ese es el numerador, y lo multiplicaré por la derivada del denominador, coseno de x más x seno de x por el denominador sin derivar, lo he dicho mal, menos el numerador por la derivada del denominador, que sería menos seno de x menos, y más aquí, seno de x y más x coseno de x.
y lo dividiré todo entre coseno de x más x seno de x al cuadrado. Puedo cancelar algunas cosas, este y este y este, y puede que la cosa me quede menos terrible. En cualquier caso, no os asustéis demasiado, lo que hago siempre es aplicar las reglas y después, si puedo modificar algo, pues lo modifico y ya está. X seno de x multiplicando a coseno de x más x seno de x, y ahora tendré menos seno de x menos x coseno de x, y multiplicaré a x coseno de x. Raro sería que no me haya equivocado en nada. Y aquí habría que mirar si se pueden cancelar alguna cosa más, hacer las operaciones y ver qué ocurriría. Vamos ahora con derivadas de razones trigonométricas inversas. Vamos con las derivadas de los arcocosenos y arcotangentes. Y tenemos el primero, que sería 1 partido raíz de 1 menos el argumento, todo este al cuadrado. Así que tenemos 4 seno de x partido 4 menos seno de x. Aquí eso se podría modificar un poco, pero hay que multiplicar por la derivada de la raíz de todo eso, que sería 1 partido 2 raíz de 4 más seno de x, 4 menos seno de x, y ahora multiplicamos por lo que tiene dentro la raíz, que sería derivada del primero, coseno de x del numerador por denominador sin derivar, menos 4 más seno de x por la derivada del denominador, que sería menos coseno de x, y elevamos el denominador al cuadrado. Aquí podremos operar aquí y podremos operar ahí. Se cancelarán algunas cosas y tendremos una expresión un poquito más sencillita. En el b lo que vamos a tener primero es que derivar la exponencial, pero eso me va a quedar igual. Arcocoseno de la raíz de 6x más 8. Ahora hacemos la derivada del arcocoseno, raíz de, aquí con el menos, 1 menos raíz de 6x más 8 al cuadrado, es decir, 6x más 8, y ahora multiplicamos por la derivada de la raíz, que sería 1 partido 2, raíz de 6x más 8, y la derivada de lo de dentro, 6. Y aquí hay cosas que se pueden simplificar. Vamos con el c y tendríamos que derivar el seno y tendríamos el coseno de todo lo de dentro. Ahora derivamos la arcotangente y multiplicamos ahí. La derivada del arcotangente era 1 más el argumento al cuadrado. Podemos poner 49x cuadrado partido de la raíz cuadrada de eso, al cuadrado, que se va a la raíz con el cuadrado. Ahora tenemos que hacer la derivada del argumento de lo de dentro del arcotangente, que sería 7 por la raíz menos 7x por la derivada de la raíz, que sería 2 raíz de 1 menos 2x cuadrado multiplicado por la derivada de lo de dentro, que sería menos 4x, partido de el denominador al cuadrado, se nos va la raíz y así lo tendríamos. Aquí sí que se van a cancelar cosas, operando aquí, también al operar aquí el denominador aquí y ese que historia de numerador se me puede cancelar. Y bueno, esto se simplificaría también un poquito. Está interesante que vosotros hagáis las simplificaciones, pero este vídeo va a durar ya muchísimo y si hago todas las simplificaciones, pues ya me dan el premio al vídeo más largo de derivadas. Vamos con el d
Y en el D tendremos que al derivar será el menos 1, 1 menos, bueno, la raíz de 1 menos, y tengo que poner 25x al cuadrado, el argumento al cuadrado, 16 menos x al cuadrado, por la derivada de lo de dentro, 5 raíz 16 menos x al cuadrado, menos 5x por la derivada de la raíz, que es 2 raíz de 16 menos x al cuadrado por la derivada de lo de dentro, que sería menos 2x. Eso todo lo vamos a dividir entre 16 menos x cuadrado, porque sería la raíz cuadrada elevada al cuadrado. Aquí de nuevo va a haber cosas que se puedan simplificar, pero lo dejo para que lo hagáis vosotros. Para acabar con este vídeo vamos a hacer algunas derivadas de una función elevada a otra función utilizando la derivación logarítmica. Recuerdo que cuando teníamos la derivada de f elevado a g, lo que salía, y ya vimos en el vídeo que os dejo por aquí cómo derivar esa fórmula, era f elevado a g multiplicado por logaritmo neperiano de f por la derivada de g más g por f elevado a g menos 1 por la derivada de f. Yo no os aconsejo que os aprendáis esta fórmula de memoria, yo no me la aprendo, y como veis, pues por ejemplo la c no hace falta, entonces la c no la voy a hacer y voy a hacer algunas de las otras, empezando por ejemplo con la a. Vamos a poner h' como si esa función lo llamáramos h. ¿Quién sería el f? Pues mi f de x sería x y mi g de x sería igual a x a la quinta menos 7x al cubo. Entonces, esto sería la función tal y como aparece por logaritmo neperiano de x por la derivada de g, que sería 5x a la cuarta menos 21x cuadrado. Ahora ponemos g, x a la quinta menos 7x al cubo, y ponemos f elevado a g menos 1, x a la quinta menos 7x al cubo, menos 1 por la derivada de f, que es 1, y ya ni lo ponemos. Esta es muy similar a la b, así que vamos a pasar, y con ello acabaremos, a la d. Antes de nada, voy a modificar un poco la función para que sea x menos 1 elevado a 2x cuadrado más 4x a la 7 partido de elevado a 4 tercios. Entonces, la derivada de esa función la sacaremos teniendo en cuenta que f de x es x menos 1 y g de x es 2x cuadrado más 4x a la séptima, 4 tercios. Utilizo la fórmula. Y ahora derivo g. Y ahora vamos a sumar g sin derivar. F elevado a g menos 1 por la derivada de f, que es 1, y no la ponemos. Así que esta cosita facilita y sencillita sería la derivada de esa función tan agradable. Espero que os haya resultado útil